Supercrack Estrella presenta. ¿Qué está pasando entre Kosovo y Serbia? ¿Tecnología secreta? Más de 20 años después de la guerra, las tensiones entre Kosovo y Serbia se reavivan, a pocas horas de la entrada en vigor de la prohibición de documentos y matrículas serbias, una polémica medida que el gobierno kosovar tenía previsto aplicar a partir del 1 de agosto. Ciudadanos serbios han levantado barricadas y han bloqueado pasos fronterizos y carreteras. La Fuerza Internacional de Seguridad para Kosovo, KFOR, de la OTAN ha advertido de que está dispuesta a intervenir si se pone en peligro la estabilidad en el norte de Kosovo. La KFOR tomará todas las medidas necesarias para mantener un entorno seguro en Kosovo en todo momento, de acuerdo con su mandato de la ONU, ha explicado en un comunicado difundido a través de su cuenta de Twitter. Las nuevas tensiones surgidas anoche entre Kosovo y Serbia provienen de un bloqueo de los pasos fronterizos y carreteras, producido ayer, a pocas horas de que empezase la aplicación por parte de Pristina de la prohibición de documentos y matrículas serbias en Kosovo, una medida a la que se oponen los serbios. Los serbios que se oponen a las nuevas medidas de Pristina instalaron barricadas en las carreteras que llevan de la ciudad norteña de Mitrovica, donde hay una mayoría serbia, hacia los pasos fronterizos de Haringe y Benjak. No obstante, tras las tensiones de anoche y la mediación de Estados Unidos, Kosovo ha decidido posponer sus planes para reemplazar los pasaportes y placas de identidad durante un mes, hasta el 1 de septiembre. No se sabe qué ocurrirá entonces, si se da el mismo choque. En 2008, mientras los diplomáticos de la ONU y la Unión Europea se daban la mano y se felicitaban mutuamente por haber incrustado en el mapa a la flamante nación de Kosovo, independiente, orgullosa, soberana, patria para la minoría albanesa reprimida en suelo serbio, una cicatriz parecía inscribirse con igual fuerza en el nuevo país. Esa cicatriz se llama Mitrovica, se lee Mitrovica, y está dividida por el río Ibar. El puente que lo sortea es una metáfora de la historia de Kosovo. No es un puente con candados como ofrendas de los enamorados como el Pont des Arts de París, ni uno con estatuas barrocas como el puente de Carlos en Praga. Es un puente que nadie cruza, salvo los perros callejeros que enseñan en silencio lecciones que nadie entiende. Dos pueblos, uno de cada lado, se dan la espalda, se ignoran y se vigilan mutuamente, y así lo que podría ser un vibrante punto de encuentro entre albaneses y serbios hoy parece una zona de trincheras, la zona de confluencia tectónica de una sospecha mutua y milenaria. En estos momentos la OTAN y Rusia luchan por la tecnología de los ángeles caídos que se encuentran en esta zona, ya que esta tecnología podría dar ventaja al país que disponga de ella. El transformador de Kosovo con más de 20.000 años de antigüedad. En la zona de los Montes Ar, una de las cadenas montañosas más grandes de la península de los Balcanes en Kosovo, el fotógrafo e investigador Ismet Smiley descubrió un artefacto misterioso que no encaja en la historia oficial de la civilización humana. El artefacto que encontró Ismet es una piedra de forma inusual en la que se construyó una bobina electromagnética. La bobina de cables de cobre no está insertada simplemente en la ranura de corte, sino que forma un todo con la piedra, como si la piedra se hubiera derretido para darle la forma necesaria al transformador. Ismet dio una muestra de la piedra para su análisis y se encontró que la piedra tiene un poco más de 20.000 años. Además de la piedra y la bobina con alambres de cobre, el artefacto contiene un aislante cuya composición difiere del material circundante en la zona. Dicho artefacto tiene bandas convexas en un círculo que se asemeja a una talla que se funde con la piedra y la propia bobina. En el otro lado de la piedra hay 4 aberturas simétricamente ubicadas, que muy probablemente representan agujeros para los cables que en su momento recogían la energía recibida del transformador. Ismet, el descubridor de dicho artefacto, planea entregar el objeto a los científicos para el análisis completo, pero existe una gran probabilidad de que nunca lo volvamos a ver, ni sepamos los resultados de los estudios realizados al misterioso e incómodo objeto que no encaja en la historia. Lo que la élite puede estar buscando es la reconstrucción de este transformado, que tendría algún tipo de conexión con la pirámide de Kosovo. Todo apunta a que las élites satánicas buscan abrir un portal dimensional, ya que sus intentos con el ser no terminan de funcionar. Buscan en la tecnología que usaron los atlantes para escapar de la Tierra y alcanzar la inmortalidad, y es que todos los pasos que están dando la élite apuntan a que ya no le importa nada a la élite lo que pueda ocurrir en la Tierra. Todas las decisiones apuntan a que solo buscan una salida, mientras todo apunta a una terrible crisis de energía y de alimentación. Cada paso que se da solo nos muestra que dan ya todo perdido. Quién sabe, pueden que sepan algo que nosotros no sepamos, pero está claro que ya no les importa lo que tú puedas pensar.
El mundo está gobernado por una casta de superricos, y todos son muy mayores. La colina arbolada que domina el pueblo de Visoko, cerca de Sarajevo, es un sitio que ha provocado mucha polémica en Bosnia, pues mientras sus visitantes, por ejemplo el tenista Novak Djokovic, aseguran que es una estructura con vibraciones misteriosas capaces de curar y dar energía, los arqueólogos locales señalan que no es para nada una pirámide mística. Pero para Semir Osmanagic, apasionado por las civilizaciones antiguas que resguarda y promueve el lugar, el sitio sí es una pirámide y es más grande que la de Keops, en Egipto. Osmanagic, con su chaqueta de cuero y sombrero a lo Indiana Jones, hace de guía, recibe a la prensa y responde incasable a sus detractores que lo acusan de ser un charlatán. Cuenta que tuvo la idea en 2005 cuando llegó a Visoko para visitar el Museo de Historia de esta antigua capital medieval. Vi esta colina cubierta de pinos y de vegetación, con las caras perfectamente orientadas hacia los puntos cardinales, revela. Tuve claro que no era una colina natural sino una construcción realizada por una civilización tecnológicamente superior, dice este sexagenario que fue emprendedor en Estados Unidos. Para él, no tiene nada que envidiar a la Gran Pirámide de Giza, maravilla del Egipto antiguo. Con una altura de 220 metros, frente a los 146 metros inicialmente de la Keops, es la pirámide más grande y más antigua del mundo, en un lugar que cuenta al menos con 6, asegura. Novak Djokovic, publicidad gratuita desde 2006, los científicos internacionales han emitido sus dudas sobre las afirmaciones del emprendedor. Arqueólogos escribieron a las autoridades bosnias para denunciar el apoyo concedido a una farsa cruel que no tiene lugar en la ciencia auténtica, pero ello no ha sido impedimento para realizar en la colina lo que Semir denomina excavaciones arqueológicas con centenares de voluntarios llegados del extranjero. Ha comprado el terreno vecino, limpia galerías subterráneas y ha creado su fundación de la pirámide Bosnia del Sol. Los viajeros del tiempo Jason y Eliseo, ya estuvieron aquí en Kosovo para dejar evidencias de los viajes en el tiempo, y que Jesús Cristo si era realmente el Hijo de Dios. Los viajeros del tiempo dejaron sus vivencias a los monjes de una iglesia de Kosovo. De los relatos de los viajeros del tiempo, se realizó una pintura que aún está en esta iglesia de Kosovo. Son muchos los secretos que se esconden en Kosovo. En esa pintura podemos ver a Jason hablando por un teléfono móvil en la crucifixión de Jesús y máquina voladoras. El monasterio Visoki de Kani está situado en la parte occidental de la provincia serbia de Kosovo. Fue construido entre 1327 y 1335 por el rey San Esteban de Dekani y se dedicó a la ascensión del Señor. Dentro del monasterio hay varias pinturas al fresco de escenas famosas descritas en la Biblia. El fresco, la crucifixión de Cristo, como se ve en la catedral de Sventiškobeli, muestra dos objetos voladores en la esquina superior izquierda y derecha de la escena, pilotados por seres que parecen estar sosteniendo controles de dirección. El de la izquierda parece estar usando un traje de vuelo, ambos pilotos están manejando sus vehículos voladores. El de la derecha está mirando hacia el de la izquierda, lo que implica que se conocían, o tal vez uno estaba tratando de escapar del otro. Estos no son ángeles porque podemos ver claramente la hueste de ángeles celestiales con halos y alas. Si estos pilotos fueran considerados ángeles, tendrían halos y alas, como era la tradición en las pinturas cristianas de esta época. De hecho, en esta misma pintura vemos figuras sagradas con halos y ángeles con halos y alas. Esto prueba que estos no eran seres divinos. Algunos especulan que estos objetos representan el sol y la luna. Sin embargo, estos objetos no fueron personificados como personajes o deidades por la iglesia cristiana. Eso sería una blasfemia. ¿Qué eran estos seres y cuál era su propósito? Para mostrarse consistentemente en obras de arte que aparecían en lugares religiosos de culto desde el 1000 al 1300 después de Cristo. ¿Y por qué dejaron de aparecer en obras de arte religiosas después de la Edad Media? ¿Cuál es la verdad de los antiguos astronautas alienígenas y su relación con Jesús que está siendo protegida de nuestra vista? Fotografían una misteriosa esfera en Kosovo. La inquietante imagen forma parte de los expedientes del MUFON. El informe 8016 de la prestigiosa MUFON, Mutual UFO Network, recoge una inquietante fotografía obtenida en Kosovo que muestra una misteriosa esfera. ¿Un posible ovni? En el informe el testigo detalla: mientras caminaba con un grupo grande de personas en la montaña llamada Lubeten en Kosovo, hice algunas fotos ampliadas de gente caminando cerca de la cresta de la montaña. La esfera se parecen a las que se puede ver en el cuadro El Monasterio Visoki de Kani. Después de regresar a casa y mirar las fotos, vi varias fotos con un orbe dorado detrás de algunos excursionistas. Había alrededor de 230 excursionistas y nadie se dio cuenta de ese objeto.
Tengo más fotos del orbe flotando alrededor, imagen de Jesús de Nazaret, tomada durante la huida de Jerusalén a Samaria, en junio del año 28. De izquierda a derecha, José de Arimatea, Jesús de Nazaret, Juan Zebedeo y Jason el viajero del tiempo, que porta un bastón. Muchas personas aseguran haber tomado esta imagen durante un viaje a Tierra Santa. El origen de la misma es mucho más fantástico de lo que usted pueda suponer. Reclamo su atención sobre los puntos que aparecen en el cielo, entre Juan y el viajero del tiempo Jason con su bastón multiusos, son las mismas esferas vista antes en la iglesia. Y por excursionistas. Como decía el maestro, quien tenga oídos que oiga. El diario de Eliseo es el más reciente y supuestamente el último libro de J.J. Benítez sobre la vida de Jesús. Todo empezó hace ya 35 años. El escritor J.J. Benítez nos deleitaba con su novela Caballo de Troya, a la cual sus editores le pidieron cortar hasta 400 páginas, debido a la extensión de la misma. No lo logró, y fueron saliendo novedosas ediciones, y sucede que el libro estuvo bastante más de 200 semanas como número 1 de ventas. Sin lugar a dudas alguna se transformó en una de las proyectos más exitosas de la crónica de la literatura hispana. El libro narraba el viaje en el tiempo de dos astronautas que habían puesto rumbo al pasado para comprender a Jesús de Nazaret, y de esta forma revelar una verdad que a lo largo de décadas se había mantenido como confidencial. Al cabo de 2 años se divulgó la segunda parte, y el triunfo seguiría llegando hasta llenar las 10 partes del diario de Jasón, uno de los crononautas que viajaron al tiempo del Divino Maestro. El lenguaje, entre la admiración y la ciencia, y la magia espiritual del personaje principal absoluto, catapultaron a la obra a lo verdaderamente prominente. La crónica de Jasón enamoró a millones de lectores, pero no se encontraba solo en esta misión. Eliseo, el otro militar crononauta, se transformó en otro testigo de los prodigios de Jesucristo. Su especificación, 3 décadas después, completa la crónica de la Operación Caballo de Troya. Operación Caballo de Troya. A lo largo de la década de los 60, la USAF finalizaba un emprendimiento misterioso que le dejaba con ni más ni menos que viajar en el tiempo. Se determinó que la nave viajaría a la etapa de Jesús, el 30 de marzo del año 30, sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén. Eliseo, el otro acompañante de la misión, poseía el papel de quedarse dentro de la nave y entrar en contacto con el módulo, pero además dejó escrito todo lo que vio, oyó y sintió, y también llegaría su instante para ser Tomás de campo. Igual que durante toda la saga de Caballo de Troya, millones de leyentes van a poder gozar del relato de alguien que ha compartido parte de su historia con el Nazareno, el recurso del lenguaje científico, por medio de examen químicos y biológicos, para detallar los hechos prodigiosos que suceden a lo largo de la historia, se encuentra dentro de las claves de su triunfo. La obra nos muestra a un maestro humano, y a un Eliseo contradictorio. La unión de los dos individuos garantizan llevar a cabo de este nuevo diario algo verdaderamente inolvidable, y sucede que Juanjo desmonta todo lo que suponemos en esta novedosa obra, pero lo desmonta para hacernos más firmes defensores y amigos del Nazareno. Un elemento clave para viajar en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro, es el esuibel, que en español significa eslabón. Las partículas elementales que conforman la materia no son otra cosa que diferentes cadenas de esuibel, cada uno de ellos orientado en una forma peculiar respecto a los demás, dice Benítez en el primer libro de la saga, Jerusalén. Se dice que un esuibel tiene la propiedad de cambiar la posición u orientación de sus ángulos ejes, transformándose así en un esuibel diferente. La fuente recogida por Benítez afirma que en 1960 se descubrió la forma de invertir la posición de esos hipotéticos ejes de las entidades elementales. Con esto los científicos no tardarían en enviar misiones al pasado y al futuro. Después de muchas pruebas por fin pudieron trasladar objetos a diferentes espacios y tiempos. Se vio además la posibilidad de conocer físicamente otros universos, un más allá o un otro lado. Existe una cuarta dimensión que es el tiempo, que llega hasta nuestros órganos sensoriales como una especie de fluir. Según la fuente del autor, los esuibels son el tiempo mismo, pues no sufren el paso del tiempo. En Jerusalén los protagonistas de la historia, Jason y Eliseo, viajan al pasado, específicamente al año 30 y 25 a la Palestina de Cristo. Este par de científicos son parte de una operación secreta americana denominada Caballo de Troya. La máquina del tiempo fue bautizada con el nombre de Cuna, y, servidos de una serie de artilugios tecnológicos avanzadísimos, se ocupan de la misión más importante de la historia, conocer a fondo la vida del maestro. Todo lo que narra en sus páginas el controvertido escritor pamplonés lo deja a criterio de sus lectores. Uno decide si creer, no creer o dudar. Lo que no se sabe es hasta qué punto llega a superar la realidad a la ficción.
Como dijo el maestro, el que tenga oídos, que oiga. Hace ya 35 años el escritor J.J. Benítez nos deleitaba con su novela Caballo de Troya, a la cual sus editores le pidieron recortar hasta 400 páginas, debido a la extensión de la misma. No lo hizo. Y fueron saliendo nuevas ediciones, y es que el libro estuvo más de 200 semanas como número 1 de ventas, sin duda alguna se convirtió en una de las obras más exitosas de la historia de la literatura en nuestro país. El libro narraba el viaje en el tiempo de dos astronautas que habían puesto rumbo al pasado para conocer a Jesús de Nazaret, y así desvelar una verdad que durante décadas se había mantenido como confidencial. Al cabo de 2 años se publicó la segunda parte, y el éxito seguiría llegando hasta completar las 10 partes del diario de Jasón, uno de los astronautas que se subieron a bordo para completar la misión. El lenguaje, entre la admiración y la ciencia, y la magia espiritual del protagonista absoluto, catapultaron a la obra a lo más alto. La historia de Jasón enamoró a millones de lectores, pero no estaba solo en esta misión. Eliseo, el otro astronauta a bordo, se convirtió en otro testigo de los prodigios de Jesucristo. Su descripción, 3 décadas después, completa la historia de la Operación Caballo de Troya. Lo que vemos en ese cuadro del monasterio Visoki de Kani está situado en la parte occidental de la provincia serbia de Kosovo. Es a los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. Uno de ellos habla por un teléfono móvil, y ya expliqué en un video por qué sí podían hablar por teléfono móviles en el pasado, si existió un satélite llamado Caballero Negro. Operación Caballo de Troya. Durante la década de los 60, la NASA finalizaba un proyecto secreto que le permitía ni más ni menos que viajar en el tiempo. Se determinó que la nave viajaría a la época de Jesús, el 30 de marzo del año 30, sobre el Monte de los Olivos en Jerusalén. Eliseo, el otro acompañante de la misión, tenía el papel de quedarse a bordo de la nave y contactar con el módulo, pero también dejó escrito todo lo que vio, oyó y sintió, e incluso llegaría su momento para realizar misiones de campo. Igual que a lo largo de toda la saga de Caballo de Troya, millones de lectores van a poder disfrutar del relato de alguien que compartió parte de su vida con el Nazareno. El recurso del lenguaje científico, mediante análisis químicos y biológicos, para describir los sucesos prodigiosos que ocurren durante la historia, es una de las claves de su éxito. La obra nos presenta a un maestro humano, y a un Eliseo contradictorio. La unión de ambos personajes prometen hacer de este nuevo diario algo realmente inolvidable. Jason abre su cápsula de la máquina cuna, respira el aire de un tiempo que lo cambió todo, no puede creerlo, conocerá al más grande, el Hijo de Dios. La misión es esclarecer si de verdad Jesús era el Hijo de Dios, o un simple profeta. Jason baja las escaleras de la nave cuna, saluda con la mano a Eliseo, que le mira con envidia sana. Jason, feliz como un niño con zapatos nuevos, parte su camino, mira al sol que luce distinto, es de un calor amarillo intenso como nunca antes lo había visto. Mientras camina reza Salmos 23, 4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me confortarán. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.